Hola a todos, mi nombre es Adrià Coromina y en este pase de diapositivas vamos a ver los principios básicos de la electroacupuntura. La electroacupuntura es una técnica relativamente reciente que empezó a practicarse en la China alrededor del 1930. Desde entonces se han practicado numerosos estudios que defienden que la electroacupuntura puede estimular la liberación de endorfinas del sistema nervioso. Las principales indicaciones de la electroacupuntura son para reducir el dolor agudo y crónico y también se usa mucho en rehabilitación de accidente vascular cerebral, en rehabilitación posquirúrgica, recuperación de fracturas, reducción de la retención de líquido o rehabilitación muscular y parálisis facial. Aunque es una técnica muy segura, hay unas contraindicaciones que debemos tener muy en cuenta. La primera de ellas es que está totalmente contraindicado practicar electroacupuntura en pacientes con marcapasos. Tampoco aplicamos corriente en tumores activos, en pacientes con una posible trombosis, con una infección local activa, ni ponemos electrodos cerca del corazón en los senos carotidios o en la laringe. Tampoco aplicamos corriente en las proximidades de las prótesis metálicas. Podemos encontrar numerosos aparatos de electroestimulación en el mercado, la mayoría de los cuales vienen equipados con unas prestaciones similares. Estos son los componentes que suelen acompañar a un aparato de electroestimulación. Tenemos los cables, las pinzas de dos colores y los parches para aplicar corriente en la piel. Este que veis en la pantalla es un aparato de electroestimulación bastante común, con su botón de on-off, las 6 entradas en la parte inferior, su regulador de intensidad y voltaje, su regulador de frecuencia y el temporizador. La mayoría de aparatos vienen equipados con un adaptador que te permite conectarlos a una toma de corriente. Y aunque son aparatos muy seguros, es aconsejable siempre usar las pilas para limitar el voltaje. Y este es un concepto muy importante a tener en cuenta. Cada cable viene equipado con dos pinzas de dos colores para distinguir el polo positivo del polo negativo. Normalmente el polo positivo viene en color rojo y el negativo en color negro o amarillo. A la hora de colocar las pinzas es importante agarrarlas en la base de la aguja. Si colocamos la aguja en la parte superior del mango, es probable que con la tensión de la electro la aguja se vaya saliendo. El polo negativo, la pinza negra o amarilla, nos marca el punto de entrada. Es el punto por donde la corriente llega desde el aparato y se suele colocar al punto de más dolor, mientras que el rojo positivo se coloca en un punto secundario. A nivel biológico, en el punto de entrada se produce un pequeño efecto analgésico y a nivel energético se considera un punto de tonificación del chi. El punto de salida, en cambio, es el punto por donde la corriente regresa del aparato. En general es el punto más sensible, donde el paciente nota más la corriente. A nivel biológico, en este punto se produce una reacción alcalina. Y a nivel energético es el punto donde hay mayor sensación de corriente y será el que estaremos sedando o dispersando. Y seguidamente vamos a ver los principales parámetros que podemos ajustar en nuestro electroestimulador. El primero de ellos es la intensidad o voltaje, que representa la fuerza con la que la corriente va a entrar. Se mide en voltios y es un parámetro relativamente fácil de ajustar, ya que trabajamos siempre con el máximo tolerable sin dolor. A mayor voltaje, mayor sensación de corriente y más sacudidas musculares vamos a observar. En este vídeo podéis ver cómo ajustar la intensidad o voltaje. A través de esta ruedecilla, a medida que voy girando, voy subiendo el voltaje y a más voltaje, más sensación de corriente y más se va a mover la aguja.
Subimos la intensidad hasta que el paciente note la corriente. El paciente debe notar la corriente pero sin dolor. En este caso observamos una intensidad de 1,5 voltios. La frecuencia es otro parámetro a tener muy en cuenta. Definimos la frecuencia como el número de ondas por segundo, o sea, el ritmo al que esa corriente circula. Se mide en hercios y un hercio es cada una de las veces que la corriente completa un circuito durante un segundo. Podemos trabajar con bajas y altas frecuencias. Una baja frecuencia va de 2 a 4 hercios. Se ha demostrado que las bajas frecuencias estimulan la liberación de endorfinas para una analgesia de aparición tardía y un efecto prolongado. Esto nos permite sobre todo tratar el dolor crónico. Podemos ajustar la frecuencia a través de unos botones del electroestimulador. Y en este caso ponemos una frecuencia de 2 hercios. Con una frecuencia de 2 hercios, a medida que suba la intensidad, vamos a observar cómo la aguja empieza a moverse. El ritmo al que la aguja se mueve nos marca la frecuencia. En este caso es una frecuencia de 2 hercios. A bajas frecuencias también observamos un aumento del tono muscular. Si yo subo la frecuencia a 4 hercios, la duplico, vamos a ver cómo la aguja se mueve el doble de rápido. Esto sería una frecuencia de 4 hercios. Una baja frecuencia también es muy útil en caso de rehabilitación muscular. Las altas frecuencias van de 60 a 100 hercios. Una alta frecuencia produce un efecto analgésico rápido, aunque poco duradero. Este efecto analgésico se considera que es secundario a la activación de unas neuronas que inhiben y bloquean la llegada de sensaciones de dolor a través de la médula al cerebro. Como una alta frecuencia produce un efecto analgésico rápido, es interesante en casos de dolor agudo. Y en este vídeo vamos a ver un ejemplo de una alta frecuencia. Ajustamos la frecuencia a 50 hercios. Y cuando yo suba la intensidad a 50 hercios, ya no voy a observar esas sacudidas musculares. A una alta frecuencia el ritmo es tan rápido, la corriente circula de forma tan rápida que al músculo no le da tiempo de producir una constricción. A una alta frecuencia el paciente puede notar una sensación de calambre muscular. Y otro parámetro que podemos ajustar es la modalidad de onda. Podemos ajustar 3 tipos de onda: la onda continua, la onda intermitente y la onda denso dispersa. Como vemos en la gráfica, la onda continua
dibuja un estímulo permanente y homogéneo. Además, en onda continua, el flujo de electrones va en el mismo sentido, de polo negativo a positivo. En la onda intermitente, en cambio, son trenes de impulsos con periodos de reposo, y el impulso eléctrico se invierte cuando regresa al aparato. Y la onda denso dispersa es un estímulo que combina frecuencias altas con frecuencias bajas. La modalidad de onda se selecciona a través de unos botones que suelen conectarse en el centro del electroestimulador. La onda continua, al ser una frecuencia homogénea, se considera que es la más similar a la estimulación manual practicada por los acupuntores en China. Como es un estímulo constante, el paciente se adapta rápidamente a la sensación de la corriente. Aquí podemos observar una onda continua, es una onda rítmica, homogénea. Y el paciente se adapta rápidamente a este estímulo. Sin embargo, si subimos demasiado el voltaje, podemos correr el riesgo de alcanzar una tetanización del músculo. La onda intermitente, en cambio, como su nombre indica, es un estímulo intermitente. Es una onda que se aconseja para recuperar la función muscular. Algunos autores consideran que este tipo de onda es mejor en casos de estancamiento, ya que el cuerpo tiene que hacer un mayor esfuerzo para adaptarse. En el vídeo hemos seleccionado una onda intermitente con una frecuencia baja, y a medida que suba el voltaje vamos a observar cómo la aguja se va moviendo hasta que entra en fase de reposo. En este caso, la habituación a la corriente es mucho más lenta que con la onda continua. Y la última de ellas es la onda denso dispersa. Es una onda no tan agresiva como la corriente continua e interfiere menos en el sistema muscular que la intermitente. Aquí podéis ver un ejemplo de onda denso dispersa. La corriente va alternando trenes de impulso con mayor y menor frecuencia. Si traducimos todo esto que hemos visto a efectos energéticos, podemos usar la electroacupuntura para tonificar el chi o dispersarlo. Para tonificar el chi lo que buscamos son efectos ligados a la liberación de endorfinas. En este caso podemos aplicar una onda intermitente con una baja frecuencia. Y si queremos dispersar el chi, lo que nos interesa son efectos ligados al bloqueo de las sensaciones del dolor. Para este caso podemos usar una onda continua con una frecuencia de más de 60 Hz. Para aplicar la electroacupuntura podemos seguir este protocolo que tenéis a continuación. Es importante asegurarse que antes de poner las pinzas todos los controles están a cero, sobre todo el voltaje. Colocamos las pinzas en las agujas a tratar. Recordad, el polo negativo lo colocamos al punto de más dolor del paciente.
Podemos proceder a encender el aparato y antes de subir la intensidad seleccionamos la onda entre continua, intermitente o denso dispersa, ajustamos la frecuencia y el temporizador, normalmente entre 20 y 30 minutos. Y a medida que subimos el voltaje, le preguntamos al paciente que nos informe en qué momento empieza a notar la corriente. Si al cabo de unos minutos el paciente deja de notar la corriente, podemos aumentar la intensidad. Y cuando terminamos la sesión bajamos el voltaje a 0, apagamos el aparato y retiramos las pinzas de las agujas. Y con esto terminamos este pase de electroacupuntura. Muchas gracias y hasta pronto.